te parezca bien. Cuando De quieras. acuerdo, Listo, ahí trato ya de está. compartir, esto ya me habilitó. Me parece que Ahí sí. estoy. Ahí Sí, está. sí, sí, ahí estoy. Apago acá para que... Sí, perfecto. ¿Ven bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Por lo menos hasta acá, Bueno, perfecto. ahí está. Bueno, la presentación de hoy se llama Jóvenes Nini en Argentina, de verdad no trabajan, es un título que lo elegimos para que, digamos, haga un poco de ruido, y es un capítulo de un libro que salió hace poco, que publicó el Colegio Mexiquense, y tiene también trabajos sobre Nini de 14, como 14, seleccionaron 14 países de América Latina. Bueno, este trabajo lo escribí junto con Isidoro Sorokin hace un par de años, en 2019. Los dos en ese momento estábamos en el Ministerio de Economía, uno él sigue, yo ahora pasé a INDEC, pero bueno, ambos somos uno de UBA y otro de La Plata, ¿no? Y tratamos de combinar visiones como la teoría con la parte econométrica, que ahí la pata principal fue de Isidoro, que está como bien en esos temas. Bueno, ¿cuál fue la motivación del trabajo? A ver, déjeme que me está molestando un poquito, ahora está. La letra está como muy grande y no llego a ver todo. A ver si puedo poner pantalla completa. Ahora sí. Bueno, el trabajo se focaliza en el caso argentino entre 2008 y 2018, justamente porque lo escribimos en 2019 y eran los datos que había en ese momento. Entonces se está dejando fuera todo lo que fue la situación actual, post pandemia, que también creemos que hubo ahí un efecto. Y nos centramos para estudiar el caso de los ninis en los jóvenes entre 15 y 24 años, que es la definición de juventud de la OIT. Y como queríamos ver no solamente lo que es el trabajo mercantil, sino el trabajo no mercantil, usamos por un lado la encuesta permanente de hogares para ver el trabajo, lo que es el trabajo remunerado, y después utilizamos el módulo sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo que sacó la encuesta permanente de hogares en 2013. Y ahí tomamos jóvenes entre 18 y 24 porque justamente la parte de 15 a 18 no está. En ese momento, digamos, e incluso ahora, es la única fuente de información sobre trabajo no remunerado, o sea, trabajo no mercantil, que hay de cobertura nacional en la Argentina. Lo que tenemos, hay algunas encuestas de Ciudad de Buenos Aires, pero eran solamente acotadas a la ciudad, y actualmente el INDEC está llevando a cabo lo que se llama la primer encuesta nacional de uso del tiempo. O sea, ya no es un módulo, sino una encuesta que trata de dar cuenta de, digamos, de toda la situación del trabajo no remunerado a lo largo del territorio. Se iba a llevar adelante un poco antes, pero con el tema de la pandemia se retrasó y se está, digamos, relevando, de hecho, actualmente. Entonces, lo que queríamos ver era, por un lado, el tema de, bueno, ¿por qué hay jóvenes Nini? Y la motivación es que creemos que la educación y la inserción laboral de calidad son motores de movilidad social ascendente, y son cuestiones que son persistentes en el largo plazo, ¿no? El tema de poder estar educado e insertarse es algo que disminuye la vulnerabilidad que observábamos en estos jóvenes. Por otro lado, también estos jóvenes de hoy van a ser el segmento más dinámico del mercado laboral en una década, y también sabemos que cuando uno mira las tasas de desocupación, en general los jóvenes presentan no solamente mayores tasas de desocupación que el promedio. Yo estaba mirando los datos de los últimos datos, ¿no? Los que son ahora recientes, el segundo trimestre de 2021, la tasa de desocupación es de 9,6%, pero para las mujeres jóvenes, entre 14 y 29, que es el corte que publica INDEC, es del 22,4%, y para los varones 16,1%, o sea, entre 14 y 29, siendo que la general es de 9,6%. O sea, no solamente presentan mayores tasas de desocupación, también cuando se insertan en trabajos informales y también perciben menores salarios. Entonces esa era la motivación, ¿no? De por qué queremos ver este segmento. Ahora, hay una cuestión acá con la definición de Nini que estábamos mirando, y que este concepto, digamos, es un concepto relativamente nuevo, surge a fines de los 90, y la idea del concepto de Nini es
dar cuenta de la vulnerabilidad de los jóvenes que por ahí están tratando de ingresar, digamos, saliendo de, digamos, de la educación formal, tratando de ingresar al mercado de trabajo y muchas veces no logran insertarse o directamente deciden no participar, ¿no? Y son jóvenes que afrontan mayor riesgo de caer en la pobreza porque si no estudian, o sea, no acumulan lo que en la teoría neoclásica le llama capital humano o habilidades suficientes para insertarse en el mercado de trabajo. Lo que creemos de todas formas de este concepto Nini que está dejando fuera eh, otras realidades. Por ejemplo, solo se está enfocando en lo que es el trabajo mercantil, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, dentro de este marco conceptual eh, del neoclásico, que dice, bueno, un joven es Nini porque no estudia ni trabaja. Entonces, ni. Ahora, solamente está considerando como trabajo el trabajo mercantil. Está dejando fuera todo lo que es, y lo que queremos, la hipótesis también de este trabajo, es que detrás de los niños en realidad hay trabajo no remunerado y tareas de cuidado. Entonces, por un lado, el concepto creemos que es un poco estrecho, porque deja fuera, digamos, el trabajo no remunerado, las labores domésticas y el trabajo de cuidado, pero también hay otros segmentos, porque, por ejemplo, si uno en este marco más ortodoxo piensa en alguien que sí trabaja y sí estudia, trabaja y estudia, pero ¿qué calidad le da ese estudio y qué tipo de inserción tiene el joven? ¿O qué pasa si eh, no estudia, pero solo trabaja? Bueno, acá no se forma y compromete su educación futura. En general, los que solo trabajan, que son jóvenes, suelen ser varones que tratan de ayudar con sus ingresos a los hogares monoparentales, ¿no? Ahora, cuando uno ve a alguien que no trabaja, pero solo estudia, dentro del marco de los nini, ¿es solamente estudia o tal vez también está realizando trabajos de cuidado o tareas que son de trabajo no mercantil? Entonces, por un lado tenemos esta matriz donde vemos que el nini surge como esta decisión intrafamiliar de trabajar y estudiar, y que a su vez el no estudiar compromete su ciclo de vida, pero a su vez también lo contraponemos con otra visión que es más estructuralista, ¿no? Y que vemos, bueno, ¿qué pasa en el mercado de trabajo que estos jóvenes se insertan en eh, condiciones más precarias, informales, tienen mayores tasas de desocupación? ¿Qué es lo que está pasando en la estructura productiva que no permite que se generen empleos de calidad para estos jóvenes y que les permitan tener condiciones de vida aceptables? O sea, por un lado está esta decisión intrafamiliar, que después vamos a ver que en realidad no es una decisión, sino que es una consecuencia de una situación particular que muchas veces tiene que ver con eh, tener que realizar tareas de cuidado, ya sea de niños, adultos mayores o ancianos y personas con discapacidad. Que los jóvenes realicen esas tareas los limita en el tema de continuar con sus estudios, les limita la formación y a su vez permite que los adultos del hogar, que por ahí tienen más facilidad para insertarse en el mercado laboral, puedan realizar esas tareas mercantiles. O sea que ahí vemos una división de trabajo entre lo mercantil y no mercantil, que está afectando a estos jóvenes que supuestamente no trabajan, pero están trabajando en tareas de cuidado o trabajo no mercantil. Lo que no tienen es un salario, pero sí están trabajando, que es lo que un poco les anticipé digamos, una de las conclusiones del trabajo. Las preguntas que guiaron la investigación es, bueno, ¿cómo fue la evolución de estos jóvenes niños en Argentina en este periodo, que eran los datos que teníamos hasta 2018, es cuando, no sé, escribimos el trabajo? Queríamos ver si había habido cambios en la composición, es decir, si había por ahí más personas participando, pero tal vez no lograban la inserción, o sea, desocupados e inactivos, y siempre atravesado desde una perspectiva de género, ¿no? Pero también desde una perspectiva territorial. Queríamos ver si había diferencias entre lo que es la ciudad, el Gran Buenos Aires y el interior del país, ¿no? Que por ahí tienen otros tiempos y también otras infraestructuras relacionadas con el cuidado y también otras dinámicas del mercado de trabajo. Otra de las cosas que queríamos ver es cómo usan el tiempo los jóvenes denominados Nini,
y si había diferencias respecto del resto de los jóvenes que no eran niní. Y fundamentalmente cuál era el peso que tenía el trabajo doméstico y trabajo de cuidado no remunerado y el voluntariado. Que anticipo que en ese módulo de 2013, dentro del voluntariado hay una categoría que se llama ayuda a otros hogares, que en realidad no es voluntariado en el sentido estricto, sino que es trabajo de cuidado encubierto dentro del voluntariado, porque hay otras actividades de voluntariado que son, no sé, participación sindical, participación en actividades deportivas, eh, en actividades comunitarias, o sea, más relacionado con actividades que generan vínculos y capital social para insertarse en el mercado de trabajo, y en cambio lo que es voluntariado de cuidado de niños o ancianos o de algún tipo de ayuda a otro hogar en el cuidado, siempre es al interior del hogar, ¿no? Entonces, aislado por ahí de lo que es la esfera más mercantil. Otra de las cosas que queríamos ver es cuáles eran los determinantes de ser niní, es decir, por qué no asistían los jóvenes a un establecimiento educativo formal y por qué no participaban en la actividad económica, o si lo hacían estaban desocupados. Acá de alguna forma para contrastar esto de ¿es una decisión realmente? ¿Es una decisión libre? ¿O está condicionada por el contexto, una situación más estructural? Y por último, lo que queríamos, lo que nos planteamos es cómo se puede reformular este concepto de niní para incluir al trabajo no remunerado como una actividad que genera valor y que permite que otros miembros del hogar, digamos, con estas actividades de cuidado que realizan estos jóvenes niní, los otros miembros del hogar puedan participar del mercado de trabajo y de alguna manera salir de la pobreza o de la indigencia en los casos de los hogares más vulnerables. Entonces, respondiendo un poco estas preguntas, los hallazgos que tenemos es que, bueno, en parte por la dinámica demográfica, en este periodo que analizamos, en términos absolutos, los ninis aumentaron, ¿no? Es una cuestión de dinámica demográfica de 800.000 a 866.000 en los aglomerados urbanos relevados por la encuesta permanente de hogares. Acá hay que recordar que toda la parte rural no está relevada por la encuesta permanente de hogares, o sea que eso queda fuera. Sin embargo, en términos absolutos vemos que es relativamente estable, 18,9 a 19%, o sea, en plazo de 10 años no hubo cambios de alguna manera estructurales, más allá de, digamos, toda la batería de programas que se implementaron, ¿no? Y algunos más ligados a, digamos, a los jóvenes y otros que tal vez los incluían por el segmento etario. Si bien en el corto plazo lo que vemos es que hay etapas diferenciadas ligadas a estos programas, por ejemplo está el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que era específicamente destinado a incentivar la permanencia educativa y mejorar la empleabilidad, logró reducir inicialmente. Después está el programa Aguache, que no estaba dirigido a los jóvenes, pero digamos, abarcaba a un grupo de ellos, ¿no? Y estaba el programa Progresar de 2014, que también, digo, hubo programas que trataban de alguna manera insertar a los jóvenes. Creo que el Progresar de alguna manera identificó la problemática que estaba detrás, porque, por lo menos en la normativa, decía que estaba previsto que para que los jóvenes puedan, digamos, terminar o asistir a los establecimientos para terminar su formación escolar, estaba previsto que en esos lugares haya alguna especie de centro de cuidado infantil para que estos jóvenes puedan dejar a los chicos y así asistir a las clases. Finalmente eso por alguna cuestión normativa y legal no se implementó en la práctica, pero al menos la normativa ya había previsto esta problemática, que es un poco lo que se ve después que impide que algunos jóvenes, más allá de tener el programa, no puedan completar, o sea, lograr la terminalidad educativa. Entonces, lo que vemos es un poco lo que resume este gráfico, que más allá de los vaivenes y efectos de corto plazo que logran las políticas, en el largo no se solucionó el problema de raíz. Y no es una cuestión de Argentina solamente, sino que se nota en toda América Latina, ¿no? Es un porcentaje bastante parecido en todos los países de América Latina, y sí estamos un poco más arriba, o por lo menos estábamos un poco más arriba que los países centrales.
Luego, lo que vemos en línea con lo mismo, vemos que, digamos, más allá de estos programas específicos, las condiciones estructurales no cambiaron y bueno, queríamos ver cuáles eran esas condiciones estructurales. Y lo que vemos es que los ninis son en mayor proporción mujeres, y esto ligado a la hipótesis que teníamos son las jóvenes las que están cuidando a otros miembros del hogar para que el jefe o la jefa salga a trabajar, que es la que tiene mayor probabilidad de inserción laboral, y un poco que sí. Después vemos que los ninis están en los hogares del 30% más bajo del estrato de ingresos, son hogares con jefes de hogar de bajo nivel educativo, ¿no? Y eso hace también, bueno, que tengan menores ingresos, que no puedan tercerizar los servicios de cuidado, y que muchas veces también, en el caso de hijos o jóvenes varones, que salgan a complementar ingresos del hogar en periodos por ahí de crisis. Vemos también que los ninis están más concentrados en hogares monoparentales, o sea, en general asociados a una jefa de hogar, y donde hay niños de hasta 5 años de edad. O sea, todo esto ligado a responsabilidades de cuidado, ¿no? Y esto que les decía antes, de la imposibilidad de pedirle a otro que cuide, ¿no? Y sobre todo que si es pago, ¿no? Y acá, bueno, el tema de muchas veces se soluciona también al interior de la familia, digamos, no del hogar, pero sino de la familia, y es lo que veíamos en esto del voluntariado como ayuda a hogares de la misma familia en tareas de cuidado. Otra de las preguntas que teníamos al inicio es, bueno, ¿cómo usan el tiempo estos ninis? Ya que supuestamente no estudian ni trabajan, ¿qué hacen? Bueno, en realidad esto no es que no trabajan, no trabajan en el mercado, pero realizan tareas o trabajos no mercantiles, y lo que vemos es que tienen una tasa de participación de alrededor del 40% en tareas de cuidado, solamente cuidado, más allá de lo que es trabajo no remunerado, de ayudar en el hogar con tareas domésticas, de limpieza, etcétera, sino solamente de cuidar a otro dentro del hogar. Y esto duplica la participación del total de jóvenes. O sea, mientras el total de jóvenes puede tener una participación de un 20% en tareas de cuidado, el Nini va a un 40%. O sea que en realidad sí están trabajando. Lo que no tienen es un empleo, pero sí tienen un trabajo sin un salario, digamos, que es justamente la esfera no mercantil. Y lo que vemos es que dedican más horas, no solamente al cuidado, sino a todas las tareas domésticas, y esto de voluntariado como ayuda a otros hogares. Y cuando abrimos a los niní por sexo, vemos que en el caso de las mujeres, son las mujeres las que tienen la mayor carga dentro de los ninis. Entonces, una de las primeras, primeros planteos que nos hacemos es que de alguna manera este concepto niní es impreciso, y sería muy impreciso decir que alguien no estudia ni trabaja cuando está participando del trabajo no remunerado, siendo que el trabajo no remunerado aporta valor a la economía y permite que otros miembros del hogar y externos, en el caso de familiares cercanos, participen del mercado de trabajo. Entonces, un primer ejercicio que se realiza es, ¿qué pasa si considero que es, eh, cuando digo no estudia ni trabaja, estaba pensando en el trabajo mercantil? Ahora, ¿qué pasa si yo digo que el no mercantil también es trabajo, en esta línea de, bueno, ahora tenemos los datos con el módulo de uso del tiempo? ¿Cómo se reducen esos porcentajes? Si solamente incluyo a lo que es trabajo de cuidado y voluntariado, o sea, excluyendo todo lo que es limpieza del hogar, etcétera, sino simplemente lo que es cuidado a niños, adultos mayores, personas con discapacidad, el porcentaje de Nini se reduce del 20% al 12,9%, y en el caso de mujeres de 26,8 a 13, ¿no? Entonces ahí se los voy a mostrar, que es mucho más gráfico, ¿no? Acá está, digamos, con la definición tradicional. Si uno piensa, esto está en el módulo donde teníamos los datos de uso del tiempo, los Nini eran 20%, pero si yo digo que el trabajo no mercantil vinculado al cuidado es trabajo, se reduce a 12,9. En el caso de los varones vemos que la diferencia es muy chiquita, pero en el caso de las mujeres es digamos, es la mitad. Entonces todo esto que parece Nini, cuando digo de verdad no trabajan, lo que digo es
Ojo, porque están trabajando en tareas de cuidado y eso limita que puedan participar del mercado de trabajo, y más que participar del mercado de trabajo está limitando su formación educativa y eso está condicionando el futuro de esa persona y el futuro de la familia de esa persona. Porque vamos a ver luego que lo que tiene mayor peso para determinar si alguien es niñi es la educación del padre, ¿no? El padre o madre. Entonces, si el padre o madre es no educado, el joven tiene mayor probabilidad de ser niní. A su vez, este joven niní no se educa y en el periodo siguiente va a pasar lo mismo con su hijo. O sea que es un círculo vicioso, de alguna manera, el tema de la no terminalidad educativa y cómo condiciona su trayectoria laboral futura. Entonces, yendo directamente al punto, bueno, ¿qué es lo que hace que alguien sea niní? Porque como veíamos antes, según la teoría más tradicional, o la neoclásica, es una decisión de la familia, ¿no? De asistir o no al establecimiento educativo y de participar o no de la actividad laboral. Lo que vemos es que hay condiciones que son más estructurales a partir del análisis de la información y de los datos. Lo que vemos que en realidad lo que determina que un joven sea o no niní es la educación del jefe del hogar. O sea, nosotros ensayamos lo que se llama un modelo Biprovit, ¿no? O sea que es un modelo econométrico donde me da determinadas relaciones entre las variables y determinado peso a cada una de las variables, y la variable que tiene mayor peso para ver si alguien va a ser o no joven niní es la educación del jefe del hogar, ¿no? Esa es la que tiene mayor fuerza para explicar la menor probabilidad de ser niní. ¿Por qué? Porque si el jefe del hogar, jefe o jefa, ¿no?, es más educado, en general está asociado con mayores ingresos, eso hace que el joven continúe, ¿no?, con la asistencia escolar y disminuye la probabilidad de que salga a participar de la fuerza de trabajo como, digamos, trabajo adicional e ingreso adicional del hogar. Contrariamente, la mayor probabilidad de ser joven niní está asociada a la presencia de hogares, en hogares de niños de hasta 5 años de edad, entonces ligado, ¿no?, a las tareas de cuidado que muchas veces tienen que realizar los jóvenes y por eso dejar estudios, y también pertenecer a un hogar monoparental. En este sentido, lo que se ve es que cuando hay niños, o sea, la mayor probabilidad de abandono educativo está ligada a tener que realizar tareas de cuidado en ese horario, y en el segundo caso, cuando el hogar es monoparental, hay mayor probabilidad de participación en general de los varones, los jóvenes varones del hogar, en el mercado laboral para compensar ingresos, ¿no?, ligados a, en general, jefaturas femeninas. Entonces, acá creo que la cuestión fundamental, o lo que a mí más me impactó del trabajo es esto, ¿no? Cómo la educación del jefe condiciona la trayectoria del joven, niní, y cómo si ese joven a su vez vuelve a tener bajo nivel educativo, su hijo puede ser niní también, y así sucesivamente. Entonces es como que hay digamos, algo que es estructural ligado al tema educativo. Por un lado, lo que vemos también, y esto también nos llamó la atención, es que los varones, si bien las niní son en mayoría mujeres porque están vinculadas a tareas de cuidado, lo que sí vemos es que los varones presentan mayor probabilidad de ser niní. ¿Por qué? Porque las mujeres de alguna manera tienen menor probabilidad de deserción escolar, o sea, combinan a veces no trabajar en el mercado con cuidar a los hermanos o adultos mayores del hogar o personas con discapacidad, pero sin dejar de asistir a la escuela. Lo que tal vez cae es la calidad de la educación, pero digamos, no tienen menor probabilidad de deserción. En cambio, los varones, como a su vez tienen o sea, se pueden insertar más fácilmente en algún trabajo, más allá de que sea precario, tienen mayor probabilidad de deserción para insertarse ya al mercado de trabajo por alguna de las situaciones que se planteaba al inicio, ¿no? Poder compensar ingresos del hogar. Y en términos regionales,
lo sorprendente es que las heterogeneidades que se presentan, de nuevo, ¿no? Más en la línea de la estructura productiva y no de las decisiones individuales, es que hay diferencias en las probabilidades de ser nini relacionadas con las dinámicas regionales del mercado de trabajo. Es decir, si uno habita en el Gran Buenos Aires, como el mercado es más dinámico que en el interior, aumenta la probabilidad de participar en el mercado de trabajo, y ahí hay un trade-off entre participación laboral y terminalidad educativa. O sea, no ligado a una decisión del joven en sí, sino a las chances que ofrece el mercado de trabajo fundamentalmente. Bueno, esta parte es la parte más econométrica de cómo digamos, esto que yo les conté de los hallazgos, cómo se materializó, qué modelo se utilizó, y en el trabajo pueden encontrar también, bueno, cómo se estimaron las ecuaciones y los resultados que apoyan un poco lo que yo les comenté brevemente en estos hallazgos. Y como conclusión, un poco lo que nos queda de este trabajo, no es lo que estuvimos debatiendo con Isidoro, que es mi coautor, es que poder tener estas encuestas de uso del tiempo que permiten hacer análisis digamos, con mayor profundidad de qué es lo que hay detrás de los ninis, nos permiten, por un lado, repensar esta conceptualización que muchas veces, digamos, sobre todo al inicio digamos, del surgimiento del concepto nini, estaba ligado a, bueno, el nini es un joven que está ligado a la drogadicción y la delincuencia, cuando en realidad lo que vemos es que es un perfil totalmente diferente. Son mujeres jóvenes que están cuidando a hermanos, adultos mayores o personas con discapacidad. Entonces están realizando un trabajo, pero el trabajo es no mercantil, y no tienen un salario, y por otro lado condicionan su formación educativa, condicionan su trayectoria futura. Entonces, por un lado, reconocer este valor del trabajo no remunerado que se está generando, y también construir perfiles más adecuados para, o sea, teniendo en cuenta qué es lo que hay detrás de los ninis, identificar perfiles más adecuados en el diseño de programas de permanencia educativa e inserción laboral. O sea, solamente con dar una beca sin crear el espacio de cuidado para que estos jóvenes puedan de alguna manera disponer de ese tiempo para la terminal educativa es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que nos planteamos. Solamente con la transferencia, si bien es necesaria, no alcanza, porque hay otros condicionantes que incluso hacen que se renuncie a ese ingreso o beca, porque no se puede cumplimentar por la limitación que genera tener que cumplir con tareas de cuidado y de trabajo no remunerado. Bueno, eso es un poco todo una síntesis del trabajo. En el trabajo hay como mucho más detalle, y en breve va a estar disponible digitalmente, así que lo van a poder leer a los y las interesadas. Así que bueno, muchas gracias por escuchar, y quedo abierta a consultas, dudas, preguntas. Muchas gracias, Analía. La verdad que es buenísimo buen trabajo. Bueno, Y yo muchas gracias. quisiera hacer algún par de comentarios. Primero, un comentario que me llega a mí personalmente también, porque en algún momento estuve encargado hace como 20 años atrás ya, 20 y pico, no les explico quién era el presidente para que no me critiquen demasiado, pero ustedes se deben imaginar. Y estaba bajo mi dirección el tema de las becas universitarias. Y vos sabés que con las becas universitarias pasa exactamente lo mismo que vos estabas diciendo. Hay muchos trabajos estadísticos también, y esa fue una de las cuestiones que nosotros empezamos a trabajar también en aquel momento, a pesar de el presidente que teníamos, que es incluso en Europa también. El problema de las becas en Europa también es que la mayor parte de los becarios, los padres eran universitarios, y no se perforaba, digamos, en que haya nuevos universitarios
por medio de las becas. Las becas no eran un buen instrumento para eso, digamos, ¿no? Y es consistente con el trabajo que hicieron ustedes, ¿no? Permite cerrarlo perfectamente, digamos, en este sistema por el otro lado. A mí, más allá de esto, inclusive la conclusión que un poco se saca también, me parece, es que hay una dinámica de la población que no la podemos resolver, porque todo se mantiene como en términos conservadores. Presentamos una situación aparentemente progresista, pero cuando vemos los números, en la visión de conjunto, los porcentajes son conservadores. No cambia nada, digamos, ¿no? Lo único que estamos haciendo es manteniendo esa situación. Y esa es una realidad de cuestión, digamos, ¿no? Déjame terminar, Mabel, que me gustaría, digamos, llegar a un comentario final y después ya yo me callo. Acá en Alía somos todos muy liberales en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, y no tenemos mucha, interrumpimos, y todas esas cosas, digamos. No, tenemos una cuestión muy en serio, digamos, de respetarnos lo que opinamos entre nosotros. Pero a mí me parece que esto es muy bueno hacer estos trabajos porque da una visión de conjunto. Muchos de nosotros estamos en funciones públicas o vivimos en medio de los barrios donde está esta situación, digamos. Entonces tenemos como un contacto directo, pero ese contacto directo es parcial, es sesgado, digamos, y es necesario tener estas cuestiones de visiones de conjunto que permiten completar. ¿Para qué? Y acá viene mi comentario central, si se quiere, digamos, ¿no? Para mí, digamos, todos estos trabajos sirven en relación con, más que en la medida, en relación con una consideración que hay, y este es el punto, del Estado. Y para mí el Estado es una herramienta que debe servir a los intereses populares, a los intereses de organización del pueblo. Y en este sentido estos trabajos son muy interesantes, son muy buenos y son muy útiles porque permiten comenzar a pensar en esa cuestión de discriminación, porque justamente al discriminar uno puede pensar cómo se puede organizar. Y fíjate que una de las observaciones que muy bien hiciste es que se intentó hacer una organización, aunque sea parcial, de utilizar, bueno, tienen un problema, ¿cuál es el problema? Y que no pueden ir a la escuela porque tienen que cuidar a los chicos. Bueno, organicemos a ver cómo podemos, y no lo pudimos organizar. Entonces, ahí tenemos, digamos, hoy centramos el problema. Al mismo, digamos, eso lo tomo como ejemplo, pero lo mismo tendríamos que trabajar sobre el tema territorial, sobre el tema de las actividades dinámicas del mercado de trabajo, pero desde la perspectiva de la organización. ¿Cómo podemos hacer para cambiar esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esto? Porque estos trabajos nos sirven de base para pensar cuál es la situación que nos permite cambiar. Y esa permisión de cambiar no puede ser fuera, no puede estar fuera de la participación de la gente, de la participación del pueblo, y estar con ellos, digamos, en ese sentido. Escuchar cómo se puede cambiar, porque no se va a poder cambiar solamente desde, y esto lo demuestra también, desde que hagamos un decreto, una resolución diciendo que va a tener que haber cuidados para que los chicos vayan a cosas. No resuelve eso. Si no nos metemos a resolverlo discriminando también, porque una cosa es resolverlo en los barrios del conurbano de Buenos Aires o en el conurbano de Rosario, que tiene otra historia, inclusive más, si no nos metemos también a resolverlo también en cada uno de los barrios que están dentro de los municipios del conurbano de Buenos Aires, que también tienen características distintas, y en esto la organización tiene que tener en cuenta esa cuestión, me parece, como en el mercado laboral, porque, digamos, si en el mercado laboral seguimos trabajando, digamos, para insertar
para hacer una inserción sobre este capitalismo periférico que tenemos, que es bastante miserable y que no puede, también nos cuesta bastante modificar. Tampoco vamos a modificar nada, digamos, ¿no? Eh, entonces, inclusive también uno se puede preguntar, organizar para estudiar, pero ¿para estudiar qué? ¿Para qué? Digamos, ¿no? Vamos a seguir, digamos, estudiando las mismas cosas de siempre, pero no por obligar a que estudien cosas que la gente no tenga vocación o que los compañeros y los pueblos no tengan vocación, sino para orientar y para conducir en una dirección determinada, digamos, que nos permita de conjunto ir. Muchas veces hemos dicho que nosotros, digamos, tenemos que trabajar, digamos, en esa dirección. Y esto me parece, esta fue un poco lo que, incluso lo que ahí el grupo, digamos, que se autodenominó con una linda flor que se llama Gladiolo, que es un grupo interno que estuvo trabajando todo este año sobre el tema del empleo y sobre todo el empleo en términos generales, ¿no? Y lo llamamos empleo un poco, o lo llamamos empleo también un poco por mi impronta, porque yo creo que denominar mercado de trabajo ya es un error. No existe mercado de trabajo, digamos. No, hay unos que quieren trabajar y otros que emplean, pero los que emplean tienen la decisión. Entonces no hay posibilidad de que haya mercado en ese sentido, en términos capitalistas por ahí. Pero en términos de empleo estuvieron trabajando y estuvieron haciendo varias cosas, por eso también nos parecía muy interesante tu trabajo, porque nos arroja una visión de conjunto, luz de conjunto en la cuestión. Bueno, este es mi comentario, digamos, Analía, al respecto, ¿no? Yo puedo, antes de todo, levantar la Sí, mano, pero voy a hacer uso de de la co-coordinación. co-coordinación. Así es, Flavia, muy bien. Era hora. Hola, Analía. Muy ¿Qué buena tal? tu presentación, me parece un trabajo realmente muy interesante. Yo primero tengo una duda metodológica y después dos comentarios. La duda metodológica es módulo del uso del tiempo versus encuesta de que está en la que se va a hacer. ¿Cuál es la diferencia en términos de que pueda arrojar información? O sea, ¿qué condicionaría uno con respecto al otro? Eso es una duda metodológica. Lo segundo, yo miraba, ¿no? y escuchaba la presentación y cuando llegaste a la parte de por qué las mujeres tienen menos probabilidad de ser nini, yo poco antes venía pensando, mientras escuchaba, ¿no? En las propias historias personales o lo que uno va viendo de las mujeres, ¿no? También. Hay una cuestión, no sé cómo decirla, ni cómo encuadrarla, pero debe ser cultural, de transición, no sé. O sea, yo lo resumiría de la siguiente manera: la productividad de las mujeres es más grande que la de los hombres, por la capacidad de hacer simultáneamente muchas cosas y la imposición de que eso se haga. O sea, nosotros, ¿sí? O sea, el cuidado y las tareas de cuidado coexisten con otras cuestiones, y esa coexistencia de hacer esas tareas es algo que no sé por qué, pero es mandatario de las mujeres. Socialmente es así. O sea, esa simultaneidad y de poder hacer muchísimas cosas es esa. Es de no sé por qué. O sea, porque tranquilamente los varones podrían estudiar y hacer la tarea de cuidado, y no lo hacen. Entonces, no sé, ese es un tema para, no sé, ver, analizarlo, no sé, por ahí es solo impresión. Y yo creo que lo tercero, que me parece por ahí, bueno, más para discutir también, y un poco yo ligado a lo que decía Norberto de la función del Estado, yo creo que no solamente, yo creo que hay que repensar también el trabajo del Estado. O sea, yo siempre voy muy con esa idea.
porque esa intervención del Estado es repensar el trabajo del Estado. O sea, en la figura del trabajador del Estado. ¿Sí? O sea, hay esa función de comunidad y de que hay que intervenir, esa intervención del Estado a partir de esa organización de la comunidad como instrumento, yo creo que hay que repensarlo a través de ese trabajo, ese ejercicio de ese trabajo estatal. Yo creo que en general, ¿no? El trabajo estatal tiene muchísimas variantes, tiene muchas características distintas, pero principalmente yo creo que la que hay que repensar fundamentalmente es la educativa. O sea, el módulo de educación, que hoy en día es uno de los egresos salariales más grandes que tiene el Estado, junto con la fuerza de seguridad en la educación. O sea, siempre, o sea, seguramente también lo debes tener como ejemplo, o alguno de acá seguramente pasa, de que ¿cuál es la perspectiva? Ahora lo voy a poner como un ejemplo. La persona que ayuda en la casa de mi mamá, una señora de barrio, bien pobre, por decirlo, no pobre, pero de bajos recursos y niveles educativos y demás, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué aspira para su hijo? Y que entre en las fuerzas de seguridad. Pero solo porque se le garantiza un salario de por vida. Yo quiero aprovechar para contestar las preguntas tuyas juntas con la de Norberto y estas cuestiones que está acá diciendo Orlando en el chat sobre el tema del tiempo de trabajo, del trabajo comunitario, porque creo que esto en realidad se engloba. Si bien no quedó... Yo termino con esto. La idea de lo educativo, ¿por qué? Porque digo, hay repensar la escuela en esas cuestiones. Digo, hoy en día, o sea, a ver, para darlo bien concreto y sencillo, o sea, la obligatoriedad son 4 horas de la escuela. O sea, y no se piensa toda la organización de esa crianza comunitaria que vendría a ser, de alguna manera. Eso. Hasta ahí llego. Gracias. Bien, gracias Flavia. Voy a juntar las tres. Creo que las tres cosas se engloban en algo que yo estuve un poco pensando, digamos, después del trabajo y a partir de todos los intercambios posteriores. Primero te despejo la duda metodológica. El tema de módulo y encuesta, el módulo es algo, o sea, como una especie de cuestionario que se hizo y se agregó a la encuesta permanente de hogares en 2013. Y fue el primer avance en temas de, digamos, estadísticas de género, y incluir el trabajo no remunerado. O sea, encuesta permanente de hogares tenés empleo, todo lo que es esfera mercantil. La esfera no mercantil la juntó este módulo. Lo que pasa es que fue un módulo, se hizo en 2013 y después no se hizo más. El tema de una encuesta es que la encuesta tenga permanencia. Así como hoy en día el INDEC tiene la encuesta permanente de hogares que junta datos de la esfera mercantil, la encuesta de uso del tiempo va a juntar con continuidad en el tiempo los datos de la esfera no mercantil. O sea, qué uso se hace del tiempo cuando uno no está en lo que comúnmente se conoce como el mercado de trabajo. O sea, uno tiene en el día 24 horas, en general 8 está en el trabajo. Otras 8 tiene que dormir y supuestamente 8 tiene de ocio, según el modelo neoclásico, pero no son ocio. Hay cosas que uno tiene que hacer, puede delegar, por ejemplo, tareas de limpieza del hogar, pero hay cosas que son indelegables. Yo necesito tiempo, media hora, para alimentarme, no le puedo pagar a otro para que se alimente por mí. Tengo que tener tiempo para ir al médico, porque no puede ir otro a que se revise por mí. Tengo que bañar, tengo que leer, tengo que tener algún tiempo de... Digo, tampoco se le puede pagar a otro para que duerma por uno. Hay actividades que incluso ni siquiera el mercado puede resolver. Entonces la idea es, ¿qué uso se hace de ese tiempo? ¿Hay ocio? Para mí ocio no hay. O sea, cada vez las jornadas laborales son de 8 horas, estaban pensadas para yo sé que a Norberto no le gusta, pero un mercado de trabajo donde participaba un miembro, el jefe, en general el hombre, y la mujer cuidaba. Ahora participan los dos. Entonces, digamos, ¿quién cuida? Porque ese tiempo quedó vacante. ¿Quién cuida? No, o sea, ¿tienen que los mercados de trabajo seguir siendo de 8 horas? ¿Hay ocio? Para mí ocio no hay. O sea, cada vez se consume más
el tiempo y no queda tiempo de descanso, y muchas veces se sacrifica el sueño, los hábitos alimentarios, para poder cumplir con todas las actividades. Entonces la idea de la encuesta de uso del tiempo y no el módulo es la continuidad para poder identificar esas problemáticas que están detrás de la esfera mercantil. Eso por un lado. Por el otro, todas estas cuestiones de, digamos, cómo se resuelve, ¿tiene una resolución esto? Y en algún momento yo era más pesimista, porque esto también está ligado a una dinámica demográfica. El tema del cuidado no solamente es cuidado de los niños, sino también de los adultos mayores. Lo que se ve con las dinámicas demográficas ligadas al mercado de trabajo es que con el tiempo las mujeres se han insertado más en el mercado, y eso hace que las familias se achiquen, ¿no? Cada vez las familias son más chicas, las mujeres tienen menos hijos. Antes el cuidado se resolvía al interior de la familia. Ahora, los sectores de mayores recursos lo resuelven en el mercado, pagan una guardería. Los sectores de menores recursos, que en general tienen familias más numerosas, lo resuelven al interior de la familia. Las clases, el sector medio, esos no los pueden resolver, porque tienen familias más chicas, no tienen a quién dejarle nada, y tampoco tienen recursos suficientes para pagar en el mercado. Entonces ahí, y centros de cuidado del Estado hay muy pocos, y menos todavía en el interior. Entonces ahí queda como una restricción de, bueno, ¿y quién cuida y quién participa en el mercado de trabajo y quién no? Y ahí se hace un bache. Lo que yo veo por el otro lado es esto ligado al joven niní. El joven niní no se puede educar por ahí porque no tiene con quién dejar los chicos. Si hubiera desde el Estado, por ejemplo, así como hay un jardín de infantes, un centro de cuidado, donde en un momento cero del tiempo, vamos ahora, estos jóvenes pueden dejar a los chicos, pueden educarse, y podríamos, digamos, porque por el otro lado tenemos estos jóvenes que no tienen con quién dejar los niños. Después tenemos adultos mayores que no hay quien los cuide, por esto que las familias se achican. ¿Y quién los cuida? No pueden, no tienen el hijo, el tío. Es una persona mayor que no tiene a nadie. ¿Quién lo cuida? Tampoco lo puede pagar por su cuenta. Y digamos, entonces, si yo puedo hacer que estos jóvenes dejen a los niños en un centro del Estado, se eduquen, se formen en ser cuidadores, que sea una especie de beca para ser cuidadores. Estos mismos jóvenes pueden cuidar a sus adultos mayores. De hecho, digo, lo que cada uno hoy hace individualmente, yo tengo que cuidar el chico de la vecina, el otro, cada uno lo hace individualmente. Si eso se centralizara en algo más comunitario, un centro de cuidado, todas estas personas del barrio dejan a los chicos ahí, se forman como cuidadores, también se resuelve el tema de los adultos mayores. Entonces es, de alguna manera, intergeneracional. Pero a su vez hay otra cosa con los niní. El niní hoy no se educa. No se educa, es niní porque su padre o madre es una persona que tiene bajo nivel educativo, entonces tiene, lo que da el trabajo es, si yo tengo mi padre o madre educado, mi probabilidad de ser niní es bajo. Entonces, la clave es la educación. Si este joven hoy no se educa, en T+1 el hijo es niní, y en T+2 el nieto es niní, y así sucesivamente, y no se rompe, es un círculo. Pero a su vez hay otra cuestión. El joven que se educa o como bajo nivel educativo, se inserta precariamente en el mercado de trabajo, trabaja como informal, llegado el periodo de retirarse, los sistemas de seguridad social son no contributivos en su mayoría, salvo el plan de inclusión, que hace poco incluyó una gran parte de la sociedad. Pero esa persona que hoy en este periodo no se educa, mañana se inserta en el mercado laboral de manera precaria, tiene mayor riesgo de caer en la pobreza, y cuando se retira del mercado de trabajo, si el Estado no lo asiste con una pensión no contributiva, la persona queda pobre igual, o sea que afecta toda su trayectoria de vital. Entonces, para mí hay que pensarlo en el momento cero, el tema de la educación. Y también esto de, bueno, no me sirve formarlo, a ver, se podría planificar la educación en qué necesito. O sea, necesito cuidadores de niños y de adultos mayores. Si yo los formo, no sé, en abogados, tenemos un montón de abogados. Bueno, si los puedo formar dentro de lo que es cuidado, del mismo Estado que tenga centro de cuidado, y que los emplee una vez que se reciben. Y ahí se resuelve todo de manera endógena, con los mismos recursos del Estado y con esas personas que forma el Estado para cuidar niños, personas con discapacidad y adultos mayores, todo dentro del mismo círculo. Eso es lo que me parece a mí. Después de ahí a implementarlo, cuestiones legales y normativas, yo de normativas, digamos, no soy abogada, entonces, digo, las dificultades que a veces surgen para implementar en determinados lugares, centros de cuidado, eso me excede. Pero sí sé que, digamos, de manera global,
y endógena, aprovechando todos estos recursos, y lo que ahora cada uno hace individualmente se puede hacer de manera comunitaria, digamos, me parece que genera sinergia. Así que bueno, eso sería un poco la visión más global, lo que a mí se me ocurre que se podría solucionar. Después, obviamente, estoy, digamos, abierta a escuchar sus... Bueno, ¿qué les parece si estamos cerrando? Con un aplauso. Quería decir una Muchas cosa sobre el gracias. ocio. ¿Puede ser? Sí. Sí, Una cosa, una cosita sobre el ocio, que lo de la división de 8 horas, 8 horas, 8 horas, eh, el ocio, ¿no? Está mal visto, tiene mala prensa porque es eso de la caricatura del tipo que hace dolce far niente. Y, y el trabajar también es como que llega un momento que uno dice, para 8 horas, me parece que hay también, hablando de una cosa cultural, ¿no? Como trabajar menos, pero que el ocio, esas 8 horas, haya como una conciencia más comunitaria, ¿no? O sea, yo puedo hacer cosas para mí, pero llega un momento que quiero salir y ver en el barrio en qué puedo ayudar al tipo que está haciendo, no sé, una placita para los pibes, qué sé yo. Es como eso, no es ni trabajo remunerado, ni ocio en el sentido de placentero. Es otra cosa, es otra categoría que no se le da pelota, pero me parece que es muy importante. Una especie de voluntariado, sí, que tiene que ver con actividades comunitarias. Ujú. Sí, pero no un voluntariado en que uno dice, bueno, hago voluntariado, sino como una cosa más, como más Sí, brindar creativa, tiempo a la comunidad, tiempo colectivo. sí, 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 pero no obligado, no decir, bueno, tus 4 horas sino algo como más, más Libre. espontáneo, ¿no? Ujú. seguramente, Carlos, vos leíste el libro de Yuval Noé Harari de Animales a Dioses. No, Porque tu planteo es, digamos, es la profundidad del Homo sapiens. Porque el Homo sapiens, que como dice Harari, tuvo la magnanimidad de denominarse a sí mismo como sapiens, lo cual ya habla alguna cosa, fue, digamos, se superó por la capacidad de imaginar en conjunto. Es decir, nosotros podemos imaginar en conjunto, por ejemplo, hacer una silla cuando no tenemos la idea de silla. Y la podemos transformar en idea y después transformarla en hecho. Y esa es, para Harari, es la imaginación. Es muy interesante lo que plantea porque nos diferencia, no es la razón, no es el razonamiento, no es todas esas cosas, sino la capacidad de imaginar propia que tenemos, pero en conjunto, de organizarnos e imaginar en conjunto. Muy interesante la cosa. Me hiciste acordar a ese párrafo de Harari. Es la capacidad De animales a soñar, dioses. es la capacidad. Yuval Noé Harari. Un tipo interesante, ¿eh? Muy interesante. Tiene otro. Vos, Orlando, creo que lo leíste, ¿no? No, pero sí lo leí por arriba, y es la capacidad de soñar que tenemos los seres humanos, ¿no? Claro, claro, él lo llama imaginación. Sí. Bueno, esa cosa, ¿no? Bueno, sí, vamos a cerrar. Y nuevamente Bueno, un les agradezco aplauso. mucho la invitación y los aportes, la verdad que muy enriquecedores. Me invitan a seguir pensando. Así que muchas gracias por el espacio.